Nos adentramos poco a poco en la Cuaresma, en este tiempo privilegiado de esperanza y que caminamos en dirección a la Pascua. Tiempo también de autocrítica profunda, de enfrentarnos con la verdad de nuestra vida y con la verdad que la palabra de Dios cada día que nos sale al encuentro nos va aclarando. Hoy los textos nos invitan a mirar en el fondo de nuestro corazón esa alianza que Dios hizo con cada uno de nosotros y con su Iglesia. Y luego veremos a San Pablo en la carta a los Filipenses, ese compromiso que nos convierte, esa alianza que nos convierte en ciudadanos de otra ciudad distinta, en ciudadanos del cielo. Y finalmente tenemos aquí este icono que nos recuerda este acontecimiento de la metamorfosis, de la transfiguración. Vamos a intentar ver qué sentido. Vemos a Jesús en el centro, con esa luz, vemos a Elías y a Moisés, y vemos a Pedro, Santiago y Juan en lo alto de esa montaña tradicional del Monte Tabor. Vamos pues a escuchar la palabra. Estamos en el segundo domingo de Cuaresma y la primera lectura es del libro del Génesis. En aquellos días Dios sacó afuera a Abraham y le dijo: mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió: así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó en su haber. El Señor le dijo: yo soy el Señor que te sacó de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré yo que voy a poseerla? Respondió el Señor: tráeme una ternera de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Abraham los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad una frente a otra. Los pájaros no los partió. Las aves rapaces bajaban sobre los cadáveres y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham y le invadió un gran sobresalto. El sol se puso y vino la oscuridad. Surgió en medio de densas tinieblas una humareda como de horno y una antorcha ardiendo pasaba entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor hizo alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto al gran río. El Salmo 26, el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, seguid mi ejemplo y fijaos en los que andan según el modelo que tenéis en mí. Porque, como os decía muchas veces y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios el vientre, su gloria sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así,
en el Señor, queridos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a lo alto de una montaña para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecieron con gloria, hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y espabilándose vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron al entrar en la nube. Una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. La primera lectura del libro del Génesis nos recuerda esa alianza fundante, original y originante de la fe del pueblo de Israel. Patriarca Abraham, que recibe la visita del Señor y le plantea una serie de cuestiones. Mira el cielo, cuenta las estrellas, si puedes. ¿Cómo va a poder un hombre contar las estrellas? Todo esto es para decirle que con esta hipérbole le va a dar una descendencia como las estrellas del cielo. Y el Señor le dijo: yo soy el que te sacó de Ur de los Caldeos. Le recuerda la elección y le sacó para darte posesión de esta tierra en la que ya te encuentras, porque cuando esto se escribe de manera retroactiva. El pueblo ya está en la tierra, el pueblo ya tiene un gobierno, un rey, un templo, unos sacerdotes, y están releyendo la historia. Y releyendo esa historia vemos el pacto que se plantea con un rito. 3 terneras, una cabra de 3 años, una ternera, de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Era un rito probablemente ancestral, que aquí el autor del Génesis nos lo pone en primer plano, para recordarnos que esa alianza está sellada con el fuego y la sangre. Luego ya vendrá todo el tema del fuego, que pasa después de haber escuartizado las aves, no, pero los animales sí, una mitad frente a la otra, y después de un sueño profundo y un terror intenso y oscuro, cayó sobre él. El sol se puso y vino la oscuridad. Y aparece el fuego, la fuerza. Una humareda y una antorcha pasaban entre los miembros descuartizados. Es una manera de sellar una alianza desde ese fuego, para que quede patente, grabada en los hombres. Y con el humo, esa humareda de horno, nos recuerda la presencia de la divinidad. Y esa alianza es, aquel día el Señor hace alianza con Abraham en estos términos: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto al gran río. Evidentemente esta geografía es una exageración hiperbólica, porque no se le da la tierra que va desde todo Egipto hasta el Tigris y el Éufrates. Eso es una exageración que aparece aquí el autor. Pero sí les da esa tierra. Pues bien, aquí tenemos la alianza frontal, como decía, entre Yahvé, Dios, y su pueblo. El Salmo nos recuerda que Dios es mi luz y mi salvación. Y nos vamos a la carta a los Filipenses, una comunidad que Pablo, como siempre, había evangelizado y que con mucha emoción quiere recordarles, digo mucha emoción porque dice, con lágrimas en los ojos, estoy asistiendo atónito, dice, a que hay muchos que andan como enemigos de la cruz. No entienden la cruz,
Pero es que la cruz no es comprensible si no viene iluminada por el Espíritu Santo. La cruz es un patíbulo y la cruz no podemos encontrarle sentido si no es desde Dios. Y denuncia que esos mismos que huyen de la cruz, su paradero es la perdición, el vientre, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Y en la segunda parte, por el contrario, nos dice que nosotros al entrar en esa alianza de Dios con su pueblo, Dios con la comunidad, con cada uno de nosotros, nos convierte en ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Así pues, Él es el que transformará nuestra condición humilde, según esa condición gloriosa, con esa energía, con ese espíritu que posee para sometérselo a todos. Y por eso les invita a ser constantes, a permanecer en esa fe, en la cruz de Cristo, que solamente puede ser iluminada por el Espíritu Santo. Y finalmente tenemos un evangelio bien conocido. En este icono recordamos, como decía al principio, esa metamorfosis, ese cambio total y absoluto de hombre a Dios. Jesús se hace hombre y camina entre nosotros. Aquí va a mostrar su divinidad. ¿Y esa divinidad para qué va a mostrarla? Mirad, este texto se encuentra cuando Jesús está apenas ya para iniciar el camino hacia Jerusalén. Lo ha pensado seriamente, termina su ministerio en Galilea e inicia el viaje a Jerusalén. Y se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago, los primeros, las primicias de los apóstoles. Esos primeros apóstoles que le han estado acompañando durante todo el tiempo. Y aparece un escenario en el que podemos técnicamente calificar de una teofanía, es decir, de una manifestación cualitativa de la presencia de Dios, como en el bautismo de Jesús en el Jordán. Su rostro cambió mientras oraba, vestidos que brillaban de blanco, y aparecen dos hombres en gloria, que son Moisés y Elías. Hablaban de su muerte que iba a consumar en Jerusalén. Es decir, apenas inicia el camino hacia Jerusalén, aquí aparece un anuncio, no tan explícito como los anuncios, pero ya se nos está recordando que va a morir y consumar esa historia de la salvación en la ciudad santa por excelencia, que es Jerusalén, a la que Lucas le da tanta importancia. Pedro y sus compañeros se caían en sueño, duermen mucho, también en Getsemaní se duermen. Y dice Pedro a Jesús: Maestro, qué hermoso es estar aquí. Claro, en medio de la gloria, en esa paz, en esa tranquilidad de lo alto de la montaña, probablemente el monte Tabor. Conclusión de Pedro: hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Están tan bien que no le importa a él dormir a la intemperie. No ha pensado en hacer otra para Pedro, otra para Santiago y otra para Juan. Dice Lucas, no sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron. La presencia del Señor siempre suscita ese temor. Y una voz, como en el Antiguo Testamento, desde la nube: este es mi Hijo el escogido, escuchadle. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron a nadie nada de lo que habían visto. ¿Qué sentido tiene la metamorfosis? ¿Qué sentido tiene este acontecimiento justamente al inicio del viaje a Jerusalén? Recordarles a aquellos 3 discípulos, primero, ¿de dónde viene Jesús? Jesús viene del cielo y la palabra era Dios, nos dirá San Juan en su prólogo. Y vino a los suyos. Y les está diciendo que a partir de ese momento van a empezar grandes diatribas y grandes sufrimientos. Y que ellos no pueden olvidar
durante esos momentos de tensión terrible en Jerusalén que le van a llevar a la cruz y a la resurrección, que Él es Dios, que ellos han tenido el privilegio de tener un acercamiento cualitativo a la divinidad manifestada en Jesús. Por lo tanto, se nos está diciendo a todos y a cada uno de nosotros que en esos momentos duros de nuestra vida, en que el demonio, el mal o quien sea, nuestra propia psicología negativa nos puede llevar a no ver la presencia de Dios, a olvidarla o a decir que está alejado de nuestra vida y de nuestra historia, que se ha olvidado de nosotros, pensando justamente en este acontecimiento, no podemos olvidar que Dios, si estuvo algún día y lo vimos claro, sigue estando en nuestra vida y en nuestra historia acompañándonos. Por lo tanto, la transfiguración tiene que ayudarnos a transfigurarnos nosotros también, a ver esa dimensión divina, esa dimensión del Espíritu Santo que nos hace, como diríamos en términos modernos, conectar con la divinidad de Jesús en nuestro corazón. Feliz domingo a todos. Vamos ahora a ver un poco la conclusión de las palabras que hemos leído. La lectura del Génesis nos pone ante la fe, en confiar en Dios, en creer que Dios quiere lo mejor para nosotros y creer en su compromiso. Así lo hace con Abraham, que luego le llamará Abraham, padre de una muchedumbre. El Salmo 27-26, junto a Dios no hay temor, también es atribuido a David. Es un salmo que nos da fuerza y confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? La carta de Pablo a los filipenses nos enseña el verdadero camino de la salvación cristiana. Pablo ha renunciado a todo por Cristo. Dice, lo que para mí era ganancia, lo he juzgado pérdida a causa de Cristo. Todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Muchos viven como enemigos de la cruz de Cristo, no piensan más que en cosas de la tierra. Pero nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesús. Lucas, en el texto que hemos leído, está anunciando el reino. Les hace a los discípulos el primer anuncio de la pasión y les va instruyendo sobre las condiciones para ser discípulo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Pocos días después, Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y subieron al monte a orar. Y mientras oraba vieron que sus vestidos se llenaron de luz y estaba conversando de su muerte en Jerusalén con Moisés y Elías. Los discípulos no sabían si soñaban o estaban despiertos. Pedro propuso a Jesús, «¿Se está bien aquí? Montemos unas tiendas». De repente una nube los cubrió y desde la nube oyeron una voz, «Este es mi hijo, mi elegido, escuchadle». Y después estaba solo Jesús. Ellos callaron y de momento no contaron nada de lo que habían visto y oído. Más tarde entenderían que la visión del Mesías glorioso iba a fortalecer su fe para que no se escandalizaran de la cruz.